electoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Sí, no. Y quien lo dice hoy es desde Montevideo, Carlos Iafiliola. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Por inverso orden de llegada hoy. Por inverso orden de llegada hoy, primero el último. Bien, bien. Y el primero que llegó, Juan. ¿Ah, sí? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Viste, Carlos, tenés que apurarte un poco más de la próxima. No, Bueno. generalmente Carlos llega primero, pero hoy usted le ganó. Vino cubito, pero le ganó. Bueno, el tema que acordamos ayer en producción es ¿cómo están viendo al presidente de la República y su gobierno? ¿Qué acciones valoran? ¿Qué avances o retrocesos ustedes están observando en la gestión del gobierno y del presidente? Y cómo lo está viendo además, según la visión de ustedes, la ciudadanía. A poco más de un año de haber asumido el gobierno nacional y cuando en los departamentos se está por cumplir un año de la asunción de los gobiernos departamentales. Entonces, ¿cómo ven ustedes, desde sus experiencias y visiones, tanto al presidente de la República como al gobierno en general, a nivel nacional? Y al final hablaremos algo de los departamentos, Montevideo en el caso de Carlos, Río Negro en el caso de Juan. ¿Quién empieza, Carlos? Bueno, vamos arriba. A ver, claramente, si uno lo tuviera que poner en títulos, Orsi, su gobierno están teniendo dificultades. No lo decimos solamente nosotros, que obviamente estamos en el sistema político y no somos parte del partido de gobierno, sino que lo empiezan a decir también actores del propio gobierno y votantes, sobre todo votantes del actual gobierno, votantes frente amplistas, los del núcleo duro, y también esos eventuales que pueden haber respaldado al presidente Orsi para que fuera presidente de la República. Si uno mira, por supuesto, parado sobre la realidad, vemos que en este año y medio ha tenido dificultades, algunas, yo diría que gran parte de ellas se generaron dentro del propio gobierno. Ya vimos todos los insucesos ocurridos desde el primer día que asumieron con algunas de sus principales figuras, la ex ministra de Vivienda, lo que pasó con el Instituto de Colonización, lo de ACE con Danza, es decir, una cantidad de situaciones complicadas que ha tenido el gobierno, dificultades a la hora de marcar rumbos en temas importantes, esos que pesan en la ciudadanía, como el tema obviamente, de la seguridad pública. Ahora están recién poniendo de nuevo arriba de la mesa una nueva idea con la intención de ver si revierten un poco la mirada de la ciudadanía. Bueno, todo el episodio ocurrido que pone al presidente en el centro vinculado al tema de la compra de su camioneta, es decir, una serie de cuestiones, pero que repito, que más allá de los méritos que pueda haber tenido la oposición, o en algún caso algún periodista, etcétera, que pusieron arriba de la mesa alguna situación puntual, básicamente ha sido el propio gobierno que ha generado estos ruidos. Y entonces, más allá de lo que pueda decir, por eso un actor político como nosotros, que está en la vereda de enfrente, lo empiezan a decir propios, no solamente ajenos, sino propios, y eso se empieza a reflejar cada vez más en lo que las encuestas de opinión pública están diciendo. Ayer lo decía Juan en
la etapa de producción del programa de hoy, digo, lo que estaba marcando, la desaprobación que está marcando el presidente Orsi en este momento, una encuesta que acaba de salir, es muy alta, pero no solamente es alta, supera, ustedes la deben tener seguramente arriba de la mesa, supera el 60% la desaprobación. 65. ¿Cuánto? 65. Por eso. Es terrible, ¿no? Estamos hablando de que un presidente que tiene 1 año y medio, poco menos todavía de haber asumido, y donde de alguna manera se abre todo un tiempo de carta de crédito de parte de todos, del sistema político, pero de la ciudadanía, para dejarlo hacer. Bueno, en ese periodo ya el presidente está con estos niveles de desaprobación, bajan los niveles de aprobación a su gestión, pero esto no es una cuestión que esté reducida a este momento puntual, porque uno podría decir, bueno, en este momento puntual seguramente le debe haber afectado en el momento que se llevó adelante esta última encuesta, que creo que fue de Cifra, le puede haber afectado todo el episodio de la camioneta. Es una sucesión de mediciones que viene mostrando claramente el aumento de la desaprobación a cifras como la que recién decían, terribles, del 65% de desaprobación. Es muy alta a 1 año y medio de haber asumido, y bajan los niveles de aprobación. Esto es una cuestión que se viene dando. La aprobación es el 20. ¿Eh? La aprobación en esa encuesta da 20. La desaprobación 65. Tiene 45 puntos negativos. La diferencia entre aprobación y desaprobación es menos 45. Una cifra muy alta, sí. Tal cual. Y cierro con esta primera intervención. Y lo otro que muestra claramente estas mediciones, que obviamente son hechas seriamente, uno después podrá meter algún matiz, pero digo, lo que muestra estas mediciones, que ya no es solamente un tema de aprobación, desaprobación vinculado a la camiseta política de a quien le preguntan. Empieza a tener dificultades importantes en el sentido de que empiezan a aparecer miradas de desaprobación dentro de los propios votantes de Orsi y en aumento de los frente amplistas, inclusive, no solamente de los votantes, sino de los militantes. Y esto, bueno, obviamente, desde el punto de vista institucional, y en la segunda intervención quiero hablar un poco de eso, es una mala foto, o sea, es una muy mala foto. Los problemas sustanciales de la gente no se están resolviendo, seguridad, economía, trabajo, no se están resolviendo, pero además un presidente que está teniendo realmente dificultades a la hora de gobernar. Y el resultado lo muestran claramente estas mediciones. Entonces, me parece que desde todo punto de vista es preocupante la situación, es preocupante. Veremos cómo hace, ojalá lo pueda hacer, porque yo vivo en este país, siempre lo digo, mi familia, la gente que quiero vive en este país, quiero que al Uruguay le vaya bien. Veremos cómo hace el presidente Orsi, el gobierno, para revertir, porque le queda mucho de gobierno, no está terminando. Yo diría que está en la etapa que está empezando. Le quedan 3 años y medio por delante. Con estos niveles de desaprobación está complicada la mano. La dejo por acá. Bien. Antes de pasar a Juan, el trabajo del que estamos hablando es un trabajo de la consultora Cifra, que indicó que el 20% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente de la República, el 65% la desaprueba, un 12% ni la aprueba ni la desaprueba y un 3% no opinó.
Dentro de los que se autodenominan votantes del Frente Amplio, la aprobación es del 41% y la desaprobación es del 34%. No aprueba ni desaprueba el 18% y no opina el 7%. Entre los votantes de los partidos que se denominan coalición republicana, la desaprobación es del 94%, el 5% no aprueban ni desaprueba y el 1% aprueba. Estos son los grandes números de esa encuesta a la que estamos haciendo referencia, simplemente para que la gente conozca de dónde salen los números. Es de la encuestadora Cifra, que se presentó hace unos días. Mariana Pomi es su representante. Bueno, yo creo que la desaprobación del gobierno, ya no del presidente Orsi, sino del gobierno nacional, se basa prácticamente por elementos internos al gobierno, por errores continuos, arrancando con aquella renuncia de la ministra de Vivienda, Cairo. Sí, fue la primera. Sí, fue la primera. Siguiendo por la ministra Lustenberg, que con un montón de renuncias en su cartera y respaldando en un problema judicial a una doctora, que incluso desautorizando al presidente Orsi. Siguiendo por el ministro Negro con sus problemas de funcionamiento y que el 1 de marzo arrancaba el plan de seguridad y que... Ahí te abro un paréntesis, perdón que te interrumpa. ¿Vos crees que si esto sigue así, por ejemplo con el tema seguridad, que hoy por hoy es uno de los más candentes, pueda correr la misma suerte, Negro? ¿Correr la misma suerte? De llegar a una renuncia. No, yo creo que Negro tiene otra personalidad, no creo que renuncie. Pero bueno, y ahora te digo algo de seguridad. Entonces, el tema me parece que no están cumpliendo, y eso es la molestia de los Frente Amplistas, no están cumpliendo ni siquiera con el programa del Frente Amplio, con el plan que tenían, porque no era ni un programa, era un plan que tenían. Sin embargo, Juan, perdóneme que lo corte, el prosecretario de Presidencia, el doctor Díaz, dijo no hace mucho que de las 63 medidas que habían planteado, que se plantearon en Colonia, ¿se acuerdan? En el Real de... llevaban cumplidas 43. Sí. Yo creo que una cosa es el discurso público y otra es la realidad. Entonces el Frente Amplio trata de instalar estos gobernantes, porque creo que la gente común del Frente Amplio, el votante común, el militante, entiende perfectamente que no está funcionando. Yo creo que los dirigentes tratan de dar una imagen positiva ante una realidad que lo está avasallando. Siguiendo por lo último del ministro Orsi, del presidente Orsi, lo de la camioneta, que todavía se sigue investigando y se siguen saliendo cosas. La credibilidad de Orsi ya está por el piso después de este hecho. Yo creo que va a tener el mismo porcentaje de aprobación y desaprobación. Esto va rumbo al gobierno de Valle, que fue la peor desaprobación que hubo de los presidentes en Uruguay. Yo creo que la vara para Orsi fue muy alta, comparado con otros presidentes que hemos tenido, y que la gente lo compara con estadista, y este es un presidente, entonces que le quedó muy alta la vara y no llegó a esa vara. O sea, es un cúmulo de cosas del propio presidente. Y después lo otro, lo externo al gobierno. La situación del mundo es complicada, la situación de... Bueno, y agregando en la interna el tema de los combustibles, que la URSEA te dice una cosa, la URSEA te dice una cosa, sugiere no aumentar el gobierno y reducir, y el gobierno aumenta los combustibles, o sea, son idas y vueltas que tiene el gobierno. Y después lo externo, yo creo que también a nivel externo la situación del Uruguay no es fácil, las exportaciones empiezan a complicarse, la producción, el mercado internacional al Uruguay, por el costo país que tenemos, se está complicando. O sea, son un cúmulo de situaciones que hacen que la gente tenga cierto malestar, desaprobación con el gobierno que nos está tocando. Yo creo que estos 16 meses fueron de inercia del gobierno, no sabían, me daba la impresión como que no tenían rumbo. Ahora empezaron a cambiar el rumbo, no estaba planificado por el Frente Amplio mandar blindados militares a la calle. Bueno, tomaron esa decisión, yo la apruebo, porque lamentablemente a veces hay que tomar decisiones extremas ante situaciones de dificultad. Esa es una medida con el tema seguridad, o sea, una medida que tuvieron que cambiar porque se dieron cuenta que estaban desbordados. Entonces cambiaron y tomaron algunas medidas que la coalición había planteado arriba de la mesa. En el tema económico, se están dando cuenta que la cosa está tan mal económicamente que empezaron a presentar algunas medidas para generar impacto económico en la gente más vulnerable.
O sea que ellos se dan cuenta y por ahí empiezan a tomar algunas tímidas medidas para poder cambiar la situación. Pero yo creo que la gente ya tiene una posición tomada. Yo creo que esto, para revertir esa aprobación y desaprobación, aunque el gobierno empiece a mejorar un poquito, va a ser muy difícil porque la gente ya esperó demasiado. Alguien dijo por ahí, la paciencia de la gente es muy corta últimamente. Después de las y otra cosa que sucede políticamente, después de no sé por qué, hay que estudiarlo, después de la pandemia, los oficialismos están sufriendo, salvo el caso Bukele o Sheinbaum en México, en Latinoamérica los oficialismos están sufriendo derrotas electorales. Y bueno, esa es la realidad que está viviendo Orsi y el gobierno del Frente Amplio. Porque yo no vuelvo a repetir, es el gobierno del Frente Amplio, no querramos solo pasarle la pelota a Orsi. Es todo el gobierno del Frente Amplio que está gobernando este país. ¿Cómo creen ustedes que incide en la visión de los uruguayos sobre el presidente y el gobierno la eliminación de Uruguay de la Copa Mundial de Fútbol? ¿Tiene incidencia o no tiene incidencia? ¿Le hubiese ido mejor el humor de la gente si Uruguay hubiese continuado en carrera en el Mundial? ¿O el hecho de la eliminación también genera un humor negativo que también se va a expresar en la visión que se tiene sobre los oficialismos, por ejemplo? Porque te agrego algo más a eso. Uno recuerda la época gloriosa de Sudáfrica 2010 y luego la Copa América 2011, donde el presidente era Mujica, si no me equivoco, Sí. donde, un poco como dice Ernesto, el presidente, los ánimos... el presidente Mujica los recibió en la escalinata del Palacio Legislativo a todo el plantel con toda la delegación. Una transmisión en vivo. Como correspondía, ¿no? Porque se había ganado el cuarto lugar. Claro. Se celebró el cuarto lugar y eso generó un ánimo bastante positivo en la población, que no es lo que está ocurriendo en este momento. Y yo creo que por la personalidad de Mujica, perdón Carlos, ya te dejo, yo creo que por la personalidad de Mujica también ayudaba a todo eso. Porque aún cometiendo errores Mujica, no nos olvidemos el avión, el señor de la derecha en el avión de Pluna, ya parece que nos olvidáramos de eso, la regasificadora, todo el tren de los pueblos libres, pero la capacidad personal de Mujica, al cual yo no comparto nada, ni su historia personal, ni todo lo que hizo en este país como terrorista, pero la capacidad humana de Mujica hizo sobrellevar todo eso, que no es lo que le está pasando a Orsi. Antes de Carlos, fue Mujica el factor que determinó con su participación en la campaña electoral, la poca que tuvo, pero sí, la contundente participación que tuvo, fue un factor importante para el triunfo del presidente Orsi. Hay que recordar que trató de miserable al presidente de la República de entonces porque había comprado una moto de $50.000. Bueno, después aparece esta situación, entonces se generan situaciones paradojales, pero ya no está el presidente Mujica para respaldar a este gobierno. Carlos. Bueno, yo pensé que no íbamos a hablar de fútbol, pero Ernesto metió el tema. Está en todo el fútbol. Está bueno eso. Lo que pasa es que el fútbol bueno, es parte de la idiosincrasia del Uruguay, Carlos. Pensé, pero no, al revés, muchachos, no me conocen, al revés. Yo soy un enfermo del fútbol, un enfermo del fútbol. Yo pensé que capaz que hoy le dedicábamos el programa a hablar de todo lo que había sucedido con la selección uruguaya y demás, pero está bien que hablemos de los temas nacionales y es cierto lo que recién ponía arriba de la mesa Ernesto, que estas cuestiones deportivas terminan influyendo obviamente en el ánimo de la gente. Pero digamos las cosas como son, toda esta desaprobación y todo esto que le viene pasando a Orsi, a su gobierno, estaba lejos de que Uruguay quedara en el camino en la Copa del Mundo y de la manera que quedó, que quedamos obviamente todos destrozados. Lejos, la encuesta fue antes de que ocurriera todo esto y al presidente ya le está yendo mal. O sea, el ánimo de la gente ni que hablar. A medida que vayan pasando los días, seguramente nos vamos a ir enfriando todos, sobre todo, repito, a los que más nos apasiona el tema del fútbol, a los que más enfermos somos,
nos vamos a ir enfriando. Pero cuando se hacen estas encuestas, cuando se hace toda esta medición, no estaba el tema de que Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo. Y sin embargo, al presidente le estaba yendo mal. Les digo una cosa más, al presidente Orsi lo podría haber salvado de esta debacle que está teniendo una buena participación de Uruguay en el Mundial en función de esto que estábamos hablando, del ánimo de la gente. Lo podría haber salvado, pero no tuvo ni siquiera esa suerte de que se pudiera parar sobre los hombros de la selección uruguaya para ver si sacaba un poco la cabeza. Le está yendo muy mal. Y recién nombraban al expresidente. También le podía haber ido muy bien si hubiese recibido a la delegación uruguaya que fue a la Copa del Mundo una vez que regresó a Uruguay, aunque sea eliminado. Sí, los también, golpes de efecto ayudan. Sí, seguramente. Y capaz que hasta estuvo arriba de la mesa en la interna del gobierno y debe haber habido voces a favor y en contra, pero seguramente alguien le va a haber dicho, che, te vendría bien Yamandú irlos a buscar. A ver, como sea. Porque llegaron por la ventana, ¿no? Llegaron a escondidas. Sí. Por eso yo no me quería meter en el tema del fútbol, pero es inevitable. Pero a lo que voy, por suerte ayer de noche celebré con los paraguayos y le mandé saludos a todos los amigos que tengo en Paraguay porque me alegró enormemente. Pero triunfazo de Paraguay, unos campeones los paraguayos. La verdad. Vamos arriba. Yo lo que digo es que, por recién se nombraba al expresidente Mujica, es que ya lo hablamos acá. Esto está mostrando también que el presidente Orsi no tiene musculatura propia, no tiene peso político propio. Al presidente Orsi le podía ir de determinada manera con una espalda ancha como la tenía el expresidente Mujica atrás, pero hoy, fallecido el expresidente Mujica, no está esa espalda ancha, no hay nadie ancho atrás, y es más, yo creo que hasta algunos compañeros de sector, ni que hablar del partido Frente Amplio, se están hasta corriendo de esa espalda, porque están habiendo problemas, está quedando en evidencia el presidente Orsi, y algunos, por supuesto que el primer movimiento que hacen todos es salir a cubrirlo, a cerrar filas, pero bueno, en algunos momentos por alguna cosa que dicen o alguna salida pública que hacen, muestran que están empezando a jugar su propio partido. ¿Quiénes, por ejemplo? Es un presidente, ¿Quiénes, por ejemplo, se estarían corriendo o estarían empezando a hacer su propio camino? Según tu visión. Está clarito. El secretario Sánchez es uno y es claramente el que más aparece, el que más pone la cara. Yo creo que hasta algunas veces seguramente ha pedido expreso de su sector y hablando con Orsi en el medio, quédate vos un poquito de costado. Me estoy imaginando una cosa que uno empieza a ver, vos quédate un poco de costado, Yamandú, empezá a aparecer vos un poco más, Sánchez. Ese es uno de los nombres claritos que empieza a tener un protagonismo importante, porque además ya se sabía en lo previo y a medida que va pasando el tiempo parecería que se va consolidando. Es uno de los posibles candidatos del MPP pensando en la próxima elección. No veo otro nombre del MPP en la vuelta, pero empiezan a aparecer otros actores. Pasó en la encuesta anterior, en esta todavía no vi mucho, pero en la anterior fue clarito cuando el nivel de desaprobación de Orsi empezaba a aumentar y la cosa se complicaba. Salieron al ruedo a hablar de este tema Mario Vergara, que le está yendo horrible en Montevideo, y Carolina Cose. Pero ¿cuál es la jugada de ambos? Y están pensando en el 2029 claramente. Si me permite, Carlos, una mala noticia para la vicepresidente. Sí. En la historia del Uruguay, ningún vicepresidente de la República fue electo presidente. Y los únicos que llegaron a la presidencia, Luis Valleverres o Jorge Pacheco Areco,
fue como consecuencia del fallecimiento de los presidentes en funciones. El último vicepresidente que luego de dejar la vicepresidencia fue candidato a presidente de la República fue el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que sacó una muy magra votación. Entonces, quizás la ingeniera Cose pretenda ser candidato a presidente de la República. Irá a desafiar la historia. Seguramente, no tenía claro esto que recién contabas, está bueno ponerlo arriba de la mesa, no tenía esa referencia histórica, pero, a ver, primero que Carolina, lo que más le importa es el poder, Carolina Cose, le digo Carolina porque fuimos compañeros en Facultad de Ingeniería, después, más adelante en el tiempo nos volvimos a encontrar y se olvidó que compartíamos una mesa estudiando. Es una muchacha que claramente ha mostrado que tiene una ambición de poder terrible, terrible. Ya le vimos la cara cuando perdió en la interna con Orsi, la cara que tenía cuando termina aceptando la vicepresidencia. Pero digo, está claro que Carolina está pensando en el 2029, está pensando, ¿cuál es el problema que yo veo? ¿Cuál es el problema que yo veo? Y lo digo, la verdad, con alta preocupación, que estos niveles de desaprobación de Orsi, y más de una vez quedando en evidencia, y más de una vez desde varios lados, ni que hablar en la opinión pública, se lo pone al presidente como alguien que no tiene rumbo, que tiene dificultades, etcétera, etcétera, con una imagen desgastada. Me preocupa institucionalmente este tema. Me preocupa institucionalmente desde todo punto de vista. Queda mucho tiempo por delante, y bueno, y yo no quiero aventurar, pero han pasado cosas en el mundo de presidentes que han tenido que salir por la puerta del fondo, etcétera, etcétera, antes de terminar su mandato, y me preocupa enormemente, repito, me preocupa enormemente porque quien está atrás, quien debiera asumir si pasara alguna catástrofe de este tipo institucional con el presidente Orsi, es justamente la ingeniera Cose. Y la verdad, cierro con esta frase, me quedo 100 veces con el presidente Orsi antes de que esté al frente del gobierno en nuestro país, Carolina Cose. Cierro con esto porque me parece un tema institucional grave lo que está pasando, este nivel de desaprobación. Yo no estoy pensando en el 2029. Algunos deben estar haciendo así desde la oposición política, que le está yendo mal al gobierno, vamos arriba, mirando horrible esa manera de pensar, ¿no? Estamos viviendo todos acá, el Uruguay le tiene que ir bien hasta el final de este mandato, pero la verdad que esa desaprobación y esa pérdida de credibilidad en la población, en la ciudadanía en general, es grave desde el punto de vista institucional. Así que veremos qué pasa, veremos qué cosa hace Orsi y su gobierno que lo puedan sacar de este pozo en el que está. Van a tener que ser medidas muy fuertes, cosas muy fuertes, sacudones muy fuertes, porque la mano viene muy complicada. La dejo por acá. No, vos pones bandera en tu casa y eso cuando juega Uruguay en fútbol. Pero soy un enfermo. Pero tenés bandera. Acabo de venir, una cortita, Juan, me fui el fin de semana con mi esposa para pasar un fin de semana en Buenos Aires, un paseo de esos cortitos pero lindos, y estaba más pendiente del partido de Uruguay el viernes que de pasear con mi esposa, y me senté en una pizzería, averigüé antes si lo iban a pasar, fui con la bandera uruguaya, la colgué en una escalera que había al lado de mi mesa, o sea, enfermo. Bueno. Soy de Uruguay y del fútbol. Bueno, yo te digo que Uruguay no es solo fútbol, así que dejá la bandera porque esta semana tenemos eliminatoria en básquetbol, así que con la misma pasión que defender el fútbol, defender el básquetbol, porque acá lo que estamos
perdón que te pase factura, se lo pasé el otro día a los ediles en la Junta Departamental, que estaban todos todos los ediles y los funcionarios con el tema del Mundial. Le tocó el chip, Carlos. Usted le tocó el alma. Así que es un buen reto que te estoy dando, acompañar todos los deportes del Uruguay, Carlos. Me gusta. El señor Emiliano Serres, que usted puede escuchar jugando en el básquetbol en Montevideo, es el hijo de Juan. Laza, que ganó, pero juega en la selección ahora, entonces digo. En salto largo. Está bien. Bien. Dicho esto, yo creo que tiene razón, no estaban considerando todavía lo del fútbol. Hay una entrevista que le hace Federico Huizán, a Orsi antes de ir a Uruguay, y Orsi dice, pobre Orsi, le caen todas. No, pero a este equipo le va a ir mucho mejor de lo que ustedes piensan. No fue mucho peor de lo que pensábamos. No sé si lo saló o qué, Orsi. Pobre Orsi, le están cayendo todas las malas a Orsi, la verdad. Al gobierno del Frente Amplio, así como les pasó a otros partidos, nos pasó a nosotros en la crisis del 2002, ahora le toca al Frente Amplio sufrir esto. Entonces, yo quiero separar un poco cuando acá se quiere abarcar por algunos politólogos afines al Frente Amplio, que está todo el sistema político en cuestión, que alguna encuesta podrá decir eso. Acá el que le está yendo mal es al gobierno del Frente Amplio. Eso es lo que quiero dejar claro, no al sistema político. Porque en toda América Latina a la izquierda está sufriendo las elecciones y le está yendo mal, y a la centro y a la derecha le está yendo bien. Si me permite, confirmando lo que usted dice, nosotros dijimos al aire varias veces acá que los estudios de opinión pública que hemos realizado durante más de 10 años, durante más de 15 años, para Río Negro y para el país, siempre han posicionado a la oposición en una baja consideración pública, porque la gente observa al oficialismo y califica al oficialismo. No se preocupa por la oposición. Exacto. Hasta que no llegue el periodo electoral. Entonces, interperíodos electorales, la oposición siempre está baja. No entiendo por qué se le da en este momento importancia a algo que ha ocurrido siempre así. Porque por algo no fue electa gobierno. Si no, es como de perogrullo que la oposición tenga una baja consideración en la opinión pública. ¿Por qué? Y justamente porque no ganó el gobierno. Entonces, es forma de evaluarlo de alguna forma. Lo que uno no entiende es por qué se utiliza esa afirmación. Sería como queriendo justificar de alguna manera que todos están en el mismo chiquero. Cuando en realidad son cosas diferentes. Exacto. Y aparte los propios militantes del Frente Amplio que hablan conmigo y me dicen, mira cómo viene la cosa, roba la coalición en la próxima. Pero bueno, acá las preocupaciones... Sí, eso también está por verse, pero no importa. Pero ese es otro tema. Yo le digo el pensamiento que está circulando en algunos militantes del Frente Amplio que me comentan a mí. Acá los problemas urgentes de la gente, yo no veo soluciones a corto ni a mediano plazo, y eso es un problema que está teniendo la gente. No está viendo soluciones del tema laboral, no está viendo soluciones del tema socioeconómico, no está viendo soluciones del tema vivienda, del tema salud mental. La industria frigorífica acaba de pasar 700 trabajadores a partir de mañana al seguro de desempleo, ¿no? Y si no aumenta la desocupación porque la gente no está buscando trabajo, porque está tan emocionalmente está tan quebrada la gente de este país, que pierde el trabajo y lo deja buscar porque sabe que no hay trabajo. Entonces la desocupación que mide lo que se busca trabajo, no es la gente que está sin trabajo, es lo que se busca el trabajo. La gente mucha ha dejado de buscar trabajo. Entonces, si sumáramos la desocupación más la gente que no busca trabajo, sería alarmante la cifra. Entonces, acá lo estamos viendo día a día, muchachos. Bajó un 30% en un año las ventas de los comercios, bajó el consumo, no se están yendo a Argentina porque Argentina está igual de que los precios que acá. Bueno, ves que haya contrabando. Me parece que acá estamos en una situación de dificultad y en el litoral la estamos viendo peor. Ayer me llamó un edil de Artigas, que no es de mi partido, para ver cómo hacíamos los departamentos de frontera, para poder buscar entre todos las juntas departamentales de la frontera, me iba a llamar un edil del Frente Amplio, incluso de Artigas, entre todos los departamentos de frontera, cómo hacemos para tratar de salir de esta situación que estamos viviendo los departamentos de frontera, que es muy complicada, y entre ellos Río Negro y Frei Bento la situación más complicada. Jun también está sufriendo mucho, o sea...
uno no ve, entonces el ánimo de la gente, sumarle a lo del fútbol, el ánimo de la gente está muy mal, está muy bajo, y eso repercute en estas apreciaciones que tiene sobre el gobierno. El ánimo tendrá que ver, Juan, con la condición de liderazgo. Porque También Uruguay es un país donde el presidente de la República lidera un país. y el intendente en su territorio son los líderes que la ciudadanía observa, en los que se ve reflejado, y de alguna manera el ánimo también de la ciudadanía es positivo o más negativo según las condiciones de liderazgo de los gobernantes. Del presidente Lacalle Pou se podrán tener todas las críticas que se quiera, pero lo que sí no se podrá desconocer, al igual que el presidente Vázquez o el presidente Mujica, Liderazgo. que ejercieron liderazgo. Exacto. El doctor Sanguinetti en su momento, Exacto. el doctor Jorge Valle, a pesar de la crisis, es decir, ejercieron un liderazgo. En este caso, lo que está en entredicho es ese liderazgo. Exacto. En el caso del presidente de la República, me parece. Incluso, Ernesto, yo creo que el rol que tienen los presidentes y los intendentes es muy distinto al que vemos en otros países, por ejemplo, ¿no? Los intendentes y los presidentes, sobre todo, forman parte de la cultura, de las comunidades, de los pueblos en Uruguay, de una forma muy diferente a la que vemos en otros países, ¿no? Donde quizás lo vemos como más alejados a los gobernantes. Acá es algo mucho más cercano. Son guías emocionales para el Exactamente. pueblo acá. Mucho más Lo presentes. estamos viendo en Argentina. El presidente Milei, con acierto, desacierto, como usted quiera, está liderando su país. El presidente Fernández no lideró la Argentina y llevó a un cambio de signo radical. La presidenta Fernández fue líder en su país. O sea, también en Argentina los presidentes lideran. Y cuando no lideran, se viven situaciones como la que se vivió con el presidente Fernández. Sí, la que estamos viendo ahora. Es algo muy propio de esta zona del mundo, ¿no? Son guías emocionales, guías espirituales para los pueblos, ¿Usted esa es está la verdad. asociando el liderazgo de Fernández con el del presidente de la República nuestro? Y parecido, sí. Como que va en piloto automático, algo así. Yo creo que va en reversa más que nada. Pero sin embargo, yo quiero rescatar algo. Si por algo es conocido el presidente de la República, es porque tiene un muy buen relacionamiento personal con la gente y era considerado una persona afable y decente. Ya, eso lo perdió. Que son las señas que el presidente de la República, con los que llegó a la presidencia de la República. Todo el mundo sabía que no era un buen orador, que tenía dificultades en la oratoria, pero que en el mano a mano y en la relación personal era una persona absolutamente afable, absolutamente de buenos modales, cercana, de buen trato, accesible. cercano, accesible, y eso la gente lo valoraba. ¿Usted dice que eso ya se perdió? Ya se perdió, ya se perdió. No fue Orsi que dijo que Fernández era un dirigente clase A, ¿no? Un presidente de clase A. Bueno, ahí está. Lo arrastró con él al presidente de clase A. Dice Alejandro, buenos días. Si Cose asume el mandato, dura menos de un año. Es un escenario que podría ser preocupante por el arista institucional, pero se termina el Frente Amplio por varias décadas. No, perdóneme, Dice pero Alejandro. yo no acepto de que estemos pensando en la renuncia de Orsi. Yo no lo acepto, porque yo soy muy respetuoso de la institucionalidad y yo creo que hay que preservar. Yo lo que le pido a Orsi es que cambie el rumbo y que gobierne mejor, pero no puedo aceptar, o sea, que tome medidas, aunque no sean de la raíz del Frente Amplio, aunque tome ejemplos y medidas de que se le propongan en la oposición, pero que mejore No la hay nadie situación. de la oposición que está reclamando la salida del presidente, al contrario. No, Creo no, que de digo- la oposición se está tratando de sostener Digo- la figura del presidente de la Exacto. República. Digo que tome medidas que le plantee la oposición para mejorar la situación de este país. Yo, si fuera el presidente Orsi, en esta situación que está todo bien con mis compañeros del Frente Amplio, pero veo que me dice la oposición también. Eso tendría que ser así. Yo, ese escenario, usted perdóneme. Lo que pasa es que se filtró que el presidente habría en algún momento del pico de la crisis planteado la posibilidad de dar un paso al costado. Y también, perdóname, pero también no son muy habilidosos algunos manipuladores de información diciendo, bueno, para que no le peguen tanto al presidente, planteemos este escenario para poder ponerlo de víctima, porque victimizar funciona en este país. Entonces digo, ese escenario para mí no es real, no lo considero. Ya pasó el Frente Amplio por una renuncia de un vicepresidente, así que renuncia al presidente sería catastrófico para la institucionalidad del país. Pero bueno, está. Cada Carlos, cual vamos tiene derecho a cerrando. opinar. No, bueno,
repetirme en alguna cosa que dije. Claramente está teniendo dificultades el presidente Orsi y su gobierno. Estamos todavía lejos del final de su mandato. Uno aspira a que, por eso digo, tiene que tomar medidas drásticas en algunas áreas para que las cosas mejoren de verdad, se vean. Por eso yo también el martes pasado le di para adelante a esta idea que se planteó de parte del Ministerio del Interior, de esta incorporación, haciendo un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Yo profundicé, fui mucho más allá, dije otra cantidad de cosas que me parece que tienen que pasar en el país y que tiene que haber voluntad política. Pero bueno, ojalá el presidente Orsi y su gobierno puedan pegar un cambio drástico de rumbo en algunos de los temas que más preocupan, por el bien de todos. Y bueno, yo creo también, querido Juan, creo en la institucionalidad y peleo a muerte por la institucionalidad y milito por la institucionalidad desde muy joven. Inclusive desde la época de la dictadura militaba a favor de la institucionalidad. Creo en el sistema democrático, republicano, representativo, creo en todo esto, pero también digo que situaciones como la que estamos viviendo y el desgaste cada vez más pronunciado del actual presidente Orsi es preocupante, y hay que hablar de esas cosas. Es preocupante, no aventuro nada, pero es preocupante. Ojalá esto cambie por el bien de todos. Bien. Dice María Rosa: hola, buen día, una pregunta. ¿No se puede llamar elecciones anticipadas? Bien, María Rosa, gracias por su participación. Elecciones anticipadas se pueden llamar siempre que el presidente disuelva las cámaras y llame a elecciones dentro de los 180 días. Diría que no es la situación actual. No. Yo creo que estamos, a ver, lo digo de una forma muy personal, estamos muy lejos de que eso sea algo así. De volver a la crisis institucional del 27 de junio del 73. Sí. La situación no es esa, estamos muy lejos de todo eso. Quizás lo que el sistema político está esperando es que el presidente reencauce su gestión, claro, y complete el periodo, claro, de gobierno que le corresponde, y que lo complete él. Claro. Porque también un cambio de gobierno de presidente que se evaluó en la crisis del 2002, se evaluó la posibilidad de que el presidente de la República renunciara y asumiera el vicepresidente en funciones. En otro contexto también, ¿no? En el contexto de aquella crisis, se derrumbó el país. Sí. Cuando se pidió incluso la región también. Se pidió el default del Uruguay por parte del doctor Vázquez, se evaluó que la renuncia del presidente Valle habilitaba a la toma de posesión del cargo del vicepresidente Luis Hierro, y se evaluó que el vicepresidente duraría 5 o 6 meses, porque sería un presidente absolutamente débil. Entonces no convenía generar una situación de tal gravedad institucional, y lo que convenía era que el presidente de la República reencauzara el gobierno, cosa que al designar al doctor Achugarri como ministro de Economía y dejarlo desarrollar aquel proceso, se saneó. Es cierto que el presidente terminó con índices bajísimos de aprobación, pero terminó el gobierno y le pasó la banda presidencial al doctor Vázquez. Sí, y yo pregunto, ¿y en vez de O'Donnell no tendríamos que poner un político ministro de Economía, como fue Achugarri en su momento? ¿Precisás un economista de ministro de Economía? Vos tocaste el tema de Achugarri, no era economista, tenía un grupo de asesores. Pero bueno, quedará para el martes que viene la evaluación del primer año de gestión de los intendentes. Sí, lo dejamos para el martes que viene porque vamos a estar ya muy cerca de la fecha del cumplimiento del primer año. Y que no va a cambiar nada en una semana. Carlos, seguramente tocaremos Montevideo por un lado y Río Negro por otro, y veremos en qué se pueden complementar. A Carlos y a Figliola. Y se puede hablar también de algún otro departamento donde hubo cambio de gobierno, por supuesto. de partido, ¿qué está pasando? Sí, cómo no. Tenemos Salto, tenemos La Valleja,
Hay departamentos donde se repitieron los intendentes, otros volvieron al caso de Florida, volvió el intendente Enciso, en el caso de Salto gobierna la coalición republicana, en el caso de La Valleja el doctor Ximénez, en el caso de Rivera sigue gobernando el Partido Colorado, es decir, hay opciones distintas en el país. En el caso de Soriano, en medio de un proceso judicial fue reelecto el intendente Besosi y hoy gobierna, ya lejos de la... Ahí está. Y en el caso de Colonia sigue gobernando el Partido Nacional, igual que en San José, donde gobierna una mujer. Todo eso lo veremos el próximo martes con ustedes a partir de las 9:15. Buena semana para todos. Vamos arriba. Igualmente. Buena semana, hasta luego.